Vale, y ahora hablando también un poco de esto, al final viven en sociedades y demás, en diferentes contextos, se relacionan unos con otros, otros viven más en soledad. ¿Y podrían darse en esos contextos, y en general en todos los primates o animales, hablemos de ellos, problemas de tipo psicológico o, entre comillas, trastornos mentales también un poco relacionados con todo esto, con este tipo de relaciones o Hmm. específicos o de algún tipo? Sabemos que sí, pero sabemos que sí con un tipo de muestra, que es muestra en cautiverio. Sabemos que sí con un tipo de muestra que es en cautiverio. Es decir, lo que sabemos a día de hoy, ¿y por qué en cautiverio? Porque en estado silvestre es muy difícil de detectar. Es muy difícil de detectar. Muy, Ujú, muy complicado. Y porque en estado silvestre normalmente las cosas van bien. Es decir, ujú, normalmente los niveles de los retos a los que se enfrentan o las situaciones a las que se enfrentan, los incluso las variables ambientales que podrían llegar a desencadenar, disparar un problema de comportamiento, están muy controladas, muy mediadas. Es decir, ya se disponen de una serie de adaptaciones naturales de variables protectoras al final, ¿no? Que todo esto como que lo apaciguan. No obstante, se han identificado, ¿eh? Hay trabajos, ¿eh? Desde Goodall a otros investigadores que hablaban de depresión y de otros trastornos similares a los humanos en animales en estado silvestre, ¿no? En babuinos, en ujú. chimpancés y en otros en macacos y demás. En cautividad es distinto y en cautividad, de hecho, sabemos que sí pueden presentar problemas de comportamiento. Algunos no solo hablan de problemas de patología de comportamiento, sino que incluso llegan a hablar de trastornos mentales. E incluso algunos pues, se aventuran a etiquetar, ¿no? Etiquetar y utilizar herramientas humanas para diagnosticar y clasificar determinados síndromes o fenotipos que vemos. Yo esto siempre soy muy, muy crítico con esto. Realmente el ámbito de la psicopatología animal es un ámbito desarrollado desde hace mucho tiempo. Ya en los años 60, Harry Harlow, psicólogo, pues gran parte de su trayectoria fue la de intentar establecer modelos experimentales en salud mental, ¿no? A través de fastidiarle, de joderle la vida directamente a macacos y ver qué es lo que pasaba. Es decir, yo le fastidio la vida a un macaco y a ver qué pasa. Por cierto, una de las cosas que vio es que el tema del apego, ¿no? Fue uno de los descubridores del apego, de la importancia del apego, no solo en humanos, sino en macacos, ¿no? Entonces, esto sabemos que es así. Sabemos que cuando, sobre todo, la ontogenia no es la que tenía que ser, ¿sí? Es decir, hay una parte del pasado que es muy, muy importante, muy importante. Durante la etapa adulta pueden pasar cosas. Pueden pasar cosas. ¿Qué tipología de problemas o qué tipo de problemas de comportamiento suelen tener los primates no humanos? Pues a veces muy similares a los que puede tener un primate humano. Es decir, desde conductas compulsivas, que esto es algo muy típico en primates, todo lo que son las estereotipias, Ujú. conductas anormales, esto es muy, muy, muy típico, es un indicador muy, muy llamativo en primates, hasta comportamientos pues, que tienen que ver con incapacidad social, incapacidad sexual, incapacidad para poder desarrollar comportamientos típicos de especie, fobias de todo tipo. ¿Qué más? Yo qué sé, hiperagresión, disminución o fluctuaciones del estado de ánimo, un montón de distorsiones cognitivas, sesgos cognitivos que también se pueden identificar, dificultades de comunicación, es decir, mm, clarísimamente sí. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos en el ámbito de la patología del comportamiento, de los problemas psicológicos y de comportamiento en primates no humanos o en animales no humanos en general, pues nos ocurre como psicología humana. Y es que aquí hay dos maneras de ver las cosas. Utilizar un modelo más psicológico, un modelo más basado en el análisis funcional, ah, que nos tengo que explicar lo que es, la verdad,
no hace falta, ¿verdad? O utilizar un modelo de base más médica, que son clasificaciones diagnósticas, que tampoco os tengo que explicar lo que es. Entonces, sin entrar en la tirantez de si este o el otro, o este más bueno, el otro es más bueno, pues al final son los dos modelos que se están utilizando. Lo que yo siempre digo, lo que uno aporta, el otro no lo aporta, y lo que el otro no aporta, pues lo aporta el otro. Yo personalmente, como psicólogo que soy, no os tengo que decir cuál es el modelo que más me gusta. No solo por convicción, sino además porque creo que es el modelo que me ayuda a intervenir. Si no, yo no puedo intervenir. Es decir, si yo no sé realmente cuál es el origen de una conducta problemática, cuáles son las variables organísmicas que están ahí actuando, por qué una conducta se está manteniendo. Es decir, cuál es quizá a veces en animales en cautividad es muy fácil, ¿no? La propia situación, el contexto ambiental actual, ¿no? Que a veces es el que está manteniendo esa conducta problemática. Si yo no sé todo eso, es decir, si no hago un análisis funcional en profundidad y bien hecho, como haría con una persona humana, ¿cómo voy a intervenir? Entonces, ¿quién hace esto? Nadie. Muy poca gente. Nadie no. Es exagerado. Muy poca gente. Muy poca gente. De hecho, la evaluación que normalmente se hace de los problemas psicológicos con animales en cautividad es, uy, se come la caca, está fatal. No, hombre, esto es una mierda de análisis. ¿Entiendes? Se arranca el pelo, está muy mal. Bueno, igual se arranca el pelo, esa es la conducta problemática, pero igual después tiene un montón de ámbitos de su vida totalmente preservados. Y a veces hay conductas problemáticas, con animales pasa, con humanos no lo sé, porque yo nunca he trabajado con humanos, supongo que también, pero hay conductas que por más que intervenga son muy, muy resistentes al cambio, muy, muy resistentes al cambio. En el caso de animales, a veces hay conductas problemáticas que están ya en una fase muy cronificada, muy, muy enquistada y es que no se pueden cambiar. Es que la única manera para cambiarlo es empastillar al mono. Y a veces no es necesario, porque le vas a causar un montón de efectos secundarios, pero en general la calidad de vida del animal puede ser muy, muy buena. ¿Qué es lo que te puede aportar un criterio diagnóstico? Fíjate, cuando yo he utilizado, ahora hace poco hemos publicado un trabajo con una herramienta que hemos diseñado basada en el DSM, yo soy el primero que soy súper crítico con este trabajo. Entonces, cuando la gente me dice, entonces, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has publicado? Digo, bueno, pues que creo que a nivel de advocacy, es decir, a nivel de presión para la sociedad, poder afirmar o poder decir que hay animales no humanos que pueden llegar a presentar una sintomatología que yo podría etiquetar como similar a lo que le ocurre a un humano, a nivel de intervención no me vale, pero a nivel de protección, a nivel de divulgación y a nivel de incluso de evidencia, a mí sí que me vale. Entonces, yo para esto creo que sí que es muy, muy importante. A nivel de intervención lo tengo muy claro, que es un buen análisis funcional, intervención fundamentalmente conductual, que es lo que yo creo que funciona, y hay herramientas que se utilizan en la etología que van desde intervenciones puramente ambientales, como podría ser el enriquecimiento ambiental y todas sus variantes, a intervenciones, en algunos casos, puramente psicológicas, como podrían ser técnicas de modificación y terapia de conducta, que también se pueden llegar a aplicar en algunos casos donde lo que intentas es modificar algo muy, muy, muy claro. Problemática de todo esto, del tema de la salud mental en animales no humanos, de la intervención sobre todo, que mucha gente está interviniendo sin hacer evaluaciones. O sea, ¿os imagináis un psicólogo humano haciendo terapia sin haber evaluado nada? Sería un crimen. Esto también pasa en el ámbito de la educación. Es decir, yo que doy clases a futuros y futuras pedagogas, yo les digo, vosotros que sois profesionales de la educación, lo primero que tenéis que hacer antes de hacer nada a nivel educativo, una intervención educativa, es evaluar. Evaluar qué es lo que hay, marcaros unos objetivos y a partir de aquí planificar, medir, evidencia científica y hacer las cosas. ¿Qué ocurre en este ámbito? Que es un ámbito donde hay mucha gente que mete la mano. Y
y os lo voy a decir muy claro, es un ámbito donde hay mucho mamarracho y mucho vendedor de humo, como también en el ámbito de la psicología humana. O sea, claro, es que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Es decir, el cliente es distinto, pero tienes al final un cliente, un paciente, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces hay mucha gente, yo conozco mucha gente haciendo cosas con animales que no está preparada. No está preparada. Hay un intrusismo brutal, hay gente que no está preparada, hay gente que no tiene formación, yo no tengo formación psicológica, gente que no tiene formación, gente que considera que, bueno, que si yo hago intervención por enriquecimiento mental, esto es bueno, esto tiene que ser bueno, ¿no? ¿Esto qué daño le va a hacer al animal? No, para nada. Es decir, yo siempre digo, y es algo que reitero y recalco mucho a mis alumnos, es decir, a veces la mejor intervención es no hacer nada. Es decir, ante la duda, lo mejor es no hacer nada. Es decir, si tú realmente no vas a poder hacer un buen análisis, una buena evaluación en profundidad, con el tiempo que necesites y con las herramientas que necesites. Es decir, a veces igual vas a tener que estar en animales, a veces meses evaluando. Y no exagero, a veces son meses evaluando y entender qué es lo que pasa. No puedes meterte en la vida de esos individuos, que es una población sensible. Son individuos que lo han pasado muy mal. Son individuos que si fueran humanos tendrían unas historias de película, de terror. A veces son situaciones de décadas de maltrato, de aislamiento y de fastidio de la vida de estos y de abuso de estos individuos. Entonces, cuidado con lo que hacemos, porque uno, no todo el mundo está preparado y dos, a veces, pues ya te digo, bueno, es que se llegan a hacer desde flores de Bach a, bueno, yo he visto de todo. Cuerpos Mencionabas, tibetanos y... mencionabas antes el tema de la cautividad. ¿Cuál es al final tu opinión acerca de sistemas como el zoo? El zoo es un producto del pasado que pervive en el presente y que va a pervivir en el futuro. Entonces, yo siempre lo digo y lo digo muy claro. A mí los zoos no me gustan, pero los zoos no se pueden cerrar a día de hoy. No se pueden cerrar. Por diversas razones. Es decir, y hay una que es práctica y es muy fácil de entender, y es qué se hace con esos animales. Es decir, una cosa es que a mí no me guste ver, por ejemplo, grandes simios o cetáceos en un zoológico, porque creo que son especies que son lo suficientemente complejas a todos los niveles como para vivir en un lugar que tiene pues cientos, cientos de cientos o 1000 metros cuadrados, me da igual. Son animales que tienen una enorme capacidad de sufrimiento y a mí, pues esto me chirría. Pero, ¿dónde los llevas? No se pueden reintroducir a su hábitat natural. Es imposible. Es totalmente imposible. Entonces, esto es lo práctico. Dos, puedo llegar a entender, aunque no comparta, que sea un medio para preservar la especie a través de la cría en cautividad. Lo puedo llegar a entender, aunque no lo comparta. ¿Vale? No lo comparto, lo puedo llegar a entender. Y después, tres, nos guste o no nos guste, hay que aceptar, y yo esto que es algo que siempre digo, que hay muchas cautividades. Hay muchas cautividades. Es decir, el concepto zoo o el concepto de animales en cautividad es un concepto que no nos vale. No nos vale la cautividad. Yo siempre digo que a día de hoy tendremos que hablar de animales bajo control humano. Es decir, son animales bajo control humano. Al final, un animal que esté en un zoológico o que esté en un centro de recuperación, a veces establecer la diferencia es muy difícil. Son animales bajo control humano. Son animales que al final lo que tienen en común es que nosotros controlamos mayor o menor parte de su vida, de sus rutinas. Al final es como nuestro hijo. Es decir, nosotros tenemos las decisiones, las tomamos nosotros, de lo que va a hacer, de lo que no va a hacer, de lo que se puede, de lo que no se puede, de dónde se tiene que mover y de dónde no se tiene que mover. Claro, bajo este prisma de animales bajo control humano, salimos de esta dicotomía de cautividad y libertad, porque a día de hoy hay muchos animales en libertad, entre comillas, que yo diría en estado silvestre, que están bajo control humano.
Ujú. Hay muchos animales en estado silvestre que, aunque no exista una verja, nosotros controlamos la vida de estos individuos. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque al final, cuando tú eres el responsable de gestionar la rutina de un individuo, pueden pasar cosas, a veces cosas buenas, si el control, si la gestión es buena, pero a veces cosas malas. Es decir, estamos gestionando animales en estado silvestre sin tener en cuenta cuáles pueden ser las repercusiones que esto pueda tener, no solo para esos individuos, sino al final también para la especie. El caso más típico podrían ser los gorilas de montaña, pero al final, de nuevo, nos podemos quedar aquí en nuestra tierra. Es decir, los parques nacionales de España son parques donde los animales están bajo control humano. Los animales no están en libertad. Existe una gestión de esa fauna y eso es un control y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Esto por qué lo digo? Porque podrían existir animales bajo control humano en cautividad que, aunque nos pese, y a mí me puede llegar a pesar, pueden estar bien. Es decir, cautiverio no es igual a que el animal esté mal. Sí, que Y al fíjate, final... lo digo aunque me pese. Ujú. Lo fácil sería que yo os dijera, los animales en cautividad todos están mal. No. Eso yo lo diría así si hablara como un activista. Pero si hablo como un científico, lo que yo tengo que decir es, aunque nos pese, puede que haya animales que están en cautiverio, que están bien, que están adaptados, que son felices, si queréis. Mr. Wonderful, pues son felices también, ¿vale? Pueden ser felices en un zoológico. Están habituados a esa rutina. Pueden desarrollar sus adaptaciones naturales. No conocen otra cosa. No conocen otra cosa. Ay, pobres niños de África, la guerra. Pues son felices. No conocen otra cosa. Están adaptados a esa situación. Dura, sí, pero están adaptados. Están adaptados. Han desarrollado las estrategias de adaptación adecuada y no solo están adaptados, sino que el hecho de adaptarse no les implica un coste. Eso es bienestar, ¿no? Y eso es calidad de vida. Sí, y que además, bueno, el tema de la cautividad no podemos al final meter a todos los lugares en el mismo saco. No. Y hay lugares como Cabárceno, al final en Cantabria, que no lo puedes comparar con luego un zoo que sea un cuchitril donde estén los animales hacinados, creo yo. Vamos. Hay zoos cuchitriles, hay zoos que son fantásticos, hay centros de recuperación que son cuchitriles y hay centros de recuperación que son fantásticos. Y esto es así. Y esto es así, y esta realidad la realidad es diversa y hay que entenderla en su diversidad. Y a veces las generalizaciones pues, son útiles para el titular, pero no reflejan la realidad de lo complejo que es el tema.